Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. En este momento estamos emitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales, así que sed bienvenidos a una nueva oportunidad de acercarnos a la información consciente. En este directo nos acompaña David Barba, que viene a presentarnos un tema titulado El desarrollo de la conciencia y la espiritualidad. Yo os lo voy a presentar a él antes de que le recibamos. Él es licenciado en periodismo, también es terapeuta gestal y terapeuta corporal integrativo. Es director y ha trabajado junto a Claudio Naranjo para una edición y promoción de su obra. Pues con él vamos a estar tratando este tema tan profundo de la espiritualidad y de la conciencia. Vamos a ver cómo poder desarrollarles. Vamos a recibir a David. Bueno, David, ¿cómo estás? Bienvenido a Mindalia. Hola Laura, ¿qué tal? Pues muy bien y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí hoy acompañándonos y por toda la información desde ya que vienes a aportarnos. Yo quiero recordar que el chat va a estar activo para preguntas, estará disponible para todas las dudas que tenga la comunidad y al otro lado de la pantalla. Así que a los que estáis ahí, gracias por estar también, gracias por vuestro tiempo y por acompañarnos en una nueva ocasión. Quiero recordaros que la fórmula para las preguntas será pregunta seguido de vuestro nombre, también el país desde donde nos estáis viendo y la duda en cuestión que queráis que le esté transmitiendo a David en unos minutos. Y bueno, ahora sí, David, vamos a sumergirnos, ¿no?, en este tema tan profundo como decíamos, como ya veníamos preveyendo. ¿Nos quieres dar una breve introducción del tema que vamos a tratar? Bueno, Laura, pues vamos a ver. Primero de todo, hay que decir que los espectadores, las espectadoras de Mindalia Televisión, me imagino que son gente que ya tiene un camino recorrido en cuanto a la propia búsqueda, en cuanto a autoconocimiento, desarrollo de la conciencia. Entonces, claro, tampoco quisiera aburrir a nadie con definiciones ni con conceptualizaciones muy básicas. Pero bueno, claro, hablar de desarrollo de la conciencia y espiritualidad es un tema muy amplio, pero al mismo tiempo es el tema esencial, es el tema esencial de la vida, por la sencilla razón de que cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, necesitamos una herramienta para tratar de responder a esa pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué existe la realidad? O si es real la realidad, por ejemplo. Y esa herramienta es el desarrollo de la conciencia. También se podría decir que el desarrollo de la espiritualidad, aunque son dos cosas diferentes. ¿Qué es conciencia? Se ha definido de muchas maneras desde la ciencia, pero también desde las tradiciones espirituales, tanto de Oriente como de Occidente. Pero por conciencia entendemos básicamente dos cosas, o por lo menos voy a reducirlo a dos cosas. Una es la conciencia la conciencia de vivir, la conciencia de estar, la conciencia de moverse en el mundo, la conciencia que aportan, que se alimenta también a través de los sentidos, la conciencia de la, digamos, exterocepción. O de alguna manera la conciencia que puede tocar la realidad, ¿no? Por lo menos la realidad tal y como se nos representa. Pero cuando hablamos de conciencia, de la gran conciencia, estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una cualidad del ser que lo abarca todo y que tiene algo en relación a convertirse en una conciencia de la conciencia, en un observador del observador. Es decir, el desarrollo de la capacidad de dar un paso atrás y verse a uno mismo y ver la realidad y comprenderla de una manera más profunda, más integrada y más abarcativa. Y por espiritualidad también se entienden muchas cosas que voy a decir yo en unos minutos sobre espiritualidad, cuando la humanidad entera lleva miles de años hablando de espiritualidad en todas sus formas. Pero sí es cierto que hoy en día hablamos de espiritualidad y no solo de religión, porque parece que la religión pertenece a aquello, digamos, de la institución organizada, el ritual, lo sacrificial, lo sagrado. En cambio, la espiritualidad tiene algo que ver más bien con ese desarrollo de la conciencia y con ese tocar algo que es sagrado, pero de una manera más integrada en la vida cotidiana. Es como si, además, no solo las tradiciones espirituales, sino la psicoterapia también, la psicoterapia contemporánea de las últimas décadas, sobre todo la psicología humanista y todo lo que viene después de la psicología humanista, la Gestalt, la psicología transpersonal, el análisis transaccional, etcétera. Es como si todas estas herramientas, todos estos caminos hubiesen llegado a la misma conclusión que el taoísmo, que el budismo, que los hinduismos.
y es que todos somos espirituales. De entrada en la vida todos somos espirituales, pero la espiritualidad es como el oído musical. Todos lo tenemos de entrada, pero luego nos vamos volviendo duros de oído. Es como que nos ponemos un poco sordos, y más en una sociedad que se ha vuelto muy consumista, muy materialista, muy cínica también, muy irónica, cuando hay gente que cuando dices la palabra, no ya espiritualidad, sino psicología, es como si se llevara la mano a la pistola directamente, ¿no? Es como que se pone en alerta. Cuando la verdad es que las tradiciones espirituales antiguas y las psicoterapias humanistas contemporáneas más bien entienden la espiritualidad no como un poner cosas, no como un vestirnos con maracas y plumas y qué sé yo, que eso está muy bien dentro de la propia tradición de las maracas y las plumas, sino que se entiende la espiritualidad más bien como un despojarse de cosas, despojarse de obstáculos neuróticos. Para poner una imagen, un ejemplo, podemos pensar en el taoísmo y podemos pensar en la famosa frase de Bruce Lee, "Be water, my friend". ¿Qué nos está diciendo Bruce Lee? Que estaba en esta tradición, el taoísmo. Pues nos está diciendo, deja que las aguas de la vida, las aguas de ti mismo, fluyan solas. No necesitas empujar el río. Be water, my friend, también significa adáptate a la vida, acepta la vida tal como es, no trates de oponerte a la realidad y simplemente déjate llevar por el río, sé flexible, no te pongas rígido. Y sobre todo, deja que las aguas fluyan, no les pongas obstáculos, no trates de controlar el río de la vida, sino que simplemente el trabajo, el gran trabajo con mayúsculas, el trabajo personal, a menudo comienza con un apartar los obstáculos neuróticos a los que me refería, es decir, conocerse a uno mismo, pero sobre todo empezar conociendo todo aquello que ha sido nuestros rasgos de carácter, que ha conformado nuestra personalidad, nuestras neuras, nuestras locuras personales, y de alguna manera tenerlo situado, hacernos un mapa de todo eso para luego poder de algún modo trascenderlo, o si no trascenderlo, por lo menos que todo eso se vuelva nuestro aliado y no que nos juegue en contra. Bueno, sea como sea, he dado definiciones muy amplias, es inevitable, pero espero que haya quedado un poco claro lo que quiero decir. Que no es lo que digo yo, es lo que dicen muchas tradiciones también. Bueno, ahora vamos a estar, David, desarrollando un poquito esos conceptos para que también todo el mundo pueda ponerse al día. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Que sí que viene ya abiertos a este camino de la conciencia de la espiritualidad, pero quizás tenemos a otras muchas personas que justamente están llegando a este directo para saber, ¿no? Que todo es perfecto y que justo en el momento que están viendo esto es el momento de iniciarse en este camino. Así que vamos a ir ahí viendo esos conceptos para poderlos desarrollar. Continuando un poquito, ¿no? En esta materia de la espiritualidad, nos gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria, cuál ha sido tu camino, ¿no? Y por qué acabas desde el mundo del periodismo, la comunicación, a este punto, ¿no? En la terapia, ser terapeuta espiritual, elevación de conciencia y todo lo que va de, digamos, de un extremo a otro. Hombre, pues gracias Laura, porque a mí me encanta hablar de mí, pues soy un poco narcisista, uno no ha llegado tan lejos como quisiera, pero bueno, aprovecho también para humildemente decir que lo que me ha pasado a mí respecto a lo espiritual o al desarrollo de la conciencia es algo que creo que tiene, ya digo, humildemente creo que tiene que ver con un camino que ha experimentado las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales contemporáneas, en las últimas décadas. Me refiero a lo siguiente. Yo comencé mi vida con una situación familiar de auténtica locura. Vivía en un entorno de miseria, pobreza, violencia, abandono, en fin, en un barrio y en una época muy complicadas de la historia de España. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue estudiar, volverme un intelectual, o al menos pretenderlo. Y además me volví un escéptico radical. Me volví no solo un escéptico radical, sino además que un escéptico radical marxista, y eso significa que cualquier cosa relacionada con todo aquello que no sea ni pesable, ni medible, ni observable científicamente, lo rechazaba de plano. Y además lo rechazaba agresivamente. Es algo que pasa mucho en este país. Hay mucha gente que está en la posición de rechazo absoluto hacia todo aquello que suene mínimamente espiritual, como yo estaba hace unas décadas atrás.
Hubo un momento, sin embargo, que tuve pues, una conciencia de que mi salud mental no estaba bien. Luego me di cuenta incluso que no solo no estaba bien, sino que estaba bastante mal. Y lo comprendí a través de fuertes depresiones que me acompañaron durante muchos años, una sensación muy profunda de soledad, una sensación muy profunda de sinsentido y constantes visitas al psiquiatra, medicación psiquiátrica que al final no me servía para mucho, o más bien no me servía para nada. Y finalmente comencé muy tímidamente a ir pasando por consultas de diferentes psicólogos y psiquiatras cognitivo-conductuales, algún psicoanalista, nada me servía. Finalmente, una buena amiga me agarró de la oreja y me llevó a la consulta de un terapeuta Gestalt. Y yo pensaba, esto de la Gestalt, esto no es la terapia de los hippies, Fritz Perls, Claudio Naranjo, California, años 60, 70, LSD. Qué raro ir a este sitio, ¿no? Porque no creo nada en todas esas cosas, qué locura. Pero fui, me encontré con un hombre llamado Ramón Ballester, un psicoterapeuta maravilloso, que me supo escuchar y luego me supo decir cosas muy interesantes sobre mí mismo. Y fui renovando poco a poco. Primero renové para la semana siguiente, luego para la otra semana, y al final me quedé 7 años con él. Fueron 7 años muy bien aprovechados. Hay que decir que una terapia no tiene por qué durar tanto, ¿eh? En mi caso, fueron 7 años, yo creo que muy necesarios. Bueno, ¿qué pasó después? Ramón Ballester, al poco de comenzar con él, resultó ser un discípulo, había aprendido psicoterapia con Claudio Naranjo en el famoso programa SAT de este doctor chileno y filósofo chileno que murió hace poco, hace 4 años, a los 86 años de edad, y que es pues hoy en día muy conocido por haber sido una persona con grandes aportes en el mundo de lo espiritual o de lo psicoespiritual, ¿no? Psicología, psicoterapia y espiritualidad, dos campos que cada vez están más juntos. ¿Qué me pasó? Bueno, pues que yo mismo acabé conociendo a Claudio Naranjo y me convertí en su editor. Yo hasta entonces era periodista, solía trabajar pues, en periódicos, he trabajado para La Vanguardia, para el Periódico de Cataluña, para La Razón, para otros tantos medios de comunicación. Y lo que pasó es que fui dejando todo eso y me concentré en la editorial Ediciones La Llave, fundada por Claudio Naranjo, y me dediqué a editar. Fui el editor personal de Claudio Naranjo en 25 o 30 de sus numerosos libros. Creo que tiene 30 y tantos. Bueno, ¿qué pasó? Me formé con Claudio, le estuve acompañando unos cuantos años y a partir de ahí comenzó un viaje a través no solo de la terapia Gestalt, sino de un montón de herramientas, porque este hombre manejaba un montón de herramientas y sobre todo fue un gran integrador entre la psicoterapia occidental o las psicoterapias de Occidente y las filosofías espirituales de Oriente, un gran integrador entre Gestalt, psicología transpersonal, etc., y budismo, taoísmo, sufismo, budismo zen, budismo tibetano. Era un gran experto en todos estos campos. Yo creo que a través de él pude experimentar esa transformación personal muy humilde, como digo, porque siempre una transformación personal es pues una cosa que le pasa a uno internamente, es difícil de comunicar. Lo que ocurre es una especie de alquimia interior muy personal e intransferible, pero que para mí supuso muchos cambios. Sobre todo lo que supuso fue, primero, una mejora sustancial de mi salud mental y un poder estar en la sociedad y ser una persona, digamos, con una profesión, con un desarrollo profesional que antes no podía, sencillamente por una invalidez psicológica bastante acusada. Y también, por supuesto, un poder tener vínculos profundos con personas que antes tampoco podía. Y, en tercer lugar, un contacto muy profundo con esos fenómenos, con la espiritualidad, la conciencia, que sería muy difícil expresar cómo se desarrolló todo eso, pero que realmente este hombre y también Alejandro Jodorowsky y su hijo Cristóbal Jodorowsky, que ha sido un gran amigo mío durante 20 años hasta su fallecimiento el año pasado, pues han sido personas que me han aportado sobre todo una nueva visión de la espiritualidad. Esa visión muy gestáltica, como digo, que es una visión de quitar cosas, de hacer el espacio vacío para que realmente el fenómeno de lo espiritual pueda acontecer a través de nosotros. Y como digo, no hay que poner nada. Creo que esa metáfora del budismo del sunyata, del vacío, pero que es un vacío lleno, una
un vacío pleno de una radiación maravillosa. Eso explica muy bien este hacer el vacío para dejar fluir la espiritualidad. Y también hay un concepto en la Gestalt, la autorregulación organísmica, que también explica muy bien cómo hacer ese vacío que da paso a nuestra espiritualidad. Autorregulación organísmica quiere decir que el cuerpo sabe, el cuerpo-mente, o sea, el conjunto de la persona sabe todo lo que necesita de manera intuitiva para estar bien, solo que constantemente lo estamos interfiriendo neuróticamente con nuestras ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Constantemente estamos tratando de empujar el río en vez de confiar en nuestra propia naturaleza. Bueno, creo que me he extendido un poco, pero este es el resumen de lo que me ha pasado en todos estos años. Bueno, perfecto, gracias David. Así te podemos conocer un poquito más y ubicarte también, ¿no? En toda esta trayectoria. Para ti, David, en este momento de tu vida, ¿no? Y después de toda esta experiencia, tanto profesional, ¿no? Como a nivel espiritual, ¿por qué consideras que la espiritualidad es importante? Pues Pues nada, Laura, y amigos y amigas de Mindalia, de verdad que me sabría mal aburriros con más conceptos, pero ¿por qué la espiritualidad es importante? Bueno, como digo, pienso que seguramente las personas que nos estén viendo serán personas que ya tengan un nivel de desarrollo y ya hayan pensado mucho en esto. Pero la espiritualidad es importante sencillamente porque es importante preguntarnos quiénes somos, si realmente existimos o no existimos. Hay un debate incluso en la ciencia acerca de esto. Y es importante cuestionarnos sobre la realidad, sobre nuestra propia realidad y sobre cuál es el sentido de que estemos aquí, especie de monos bajados de los árboles, cuál es el sentido de que estemos aquí desde hace miles de años preguntándonos estas cosas, viviendo esta vida que a veces se vuelve muy dura, muy rara, muy agresiva. Bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto? Claudio Naranjo, me refiero de nuevo a él, contaba una historia que es la historia de un buscador espiritual, un buscador de conciencia, como debéis ser tantos y tantas de los que nos estáis viendo, pues que se va de su casa y pasa muchos años viajando porque le dicen que hay un maestro de largas barbas blancas que sabe la respuesta al sentido de la vida. Y este hombre va trepando montañas y finalmente llega a una cueva de los Himalayas muchos años después y encuentra a este maestro y se acerca y le pregunta, por fin te he encontrado, ¿puedes decirme, por favor, cuál es el sentido de la vida? Y este maestro se queda pensando y le dice, el sentido de la vida es... Esta historia la contaba Claudio Naranjo, o sea que yo me lo imagino a él, a Claudio Naranjo, diciendo algo así, ¿no? El sentido de la vida es, es una tomatera. ¿Una tomatera? ¿Pero cómo una tomatera? O sea, pero he venido hasta aquí, he gastado 20 años de mi vida buscándote para que me digas que el sentido de la vida es una tomatera. Y el maestro le responde, bueno, pues no será una tomatera. Y punto. Ahí dejaba la historia Claudio Naranjo, todos nos quedamos un poco extrañados de que acabara ahí, pero entonces Claudio nos decía, bueno, pero quizás sí, quizás sea una tomatera, porque el sentido de la vida es crecer y dar fruto. Y la cuestión es, crecer, bien, sí, desarrollo de la conciencia, contacto con la espiritualidad, que no quiere decir tener que creer en Dios, ni ser teísta. Se puede ser un ateo espiritual, como por ejemplo lo es André Comte Sponville, un filósofo francés que tiene un libro muy bonito que se llama El alma del ateísmo, y tiene un eslogan que dice, el siglo XXI será espiritual y laico o no será. Pero el sentido de la vida, crecer y dar fruto, ¿qué significa eso de dar fruto? ¿No? Dar fruto significa una cosa que significa es tener una cierta vocación de servicio a la humanidad, a la idea de humanidad, a la idea de que la humanidad tiene un potencial a desarrollar para convertirse en lo que realmente es, y eso es algo que en buena parte ignoramos, porque si lo conociéramos no habría guerras, seguramente no habría pobreza. El tema de la justicia social es algo que me ha preocupado siempre, es algo que trato de introducir en la mirada terapéutica, en la mirada también de las terapias alternativas, tema de la justicia social. Y si supiéramos lo que realmente somos y comprendiéramos eso profundamente, vivencialmente, viviríamos en un mundo muy diferente y mucho mejor en muchos sentidos. Y al mismo tiempo,
dar fruto también significa encontrar, bueno, pues un propósito en la vida y un propósito a desarrollarse. Pero tu propósito no necesariamente tiene que ser algo relacionado con el éxito, la fama. Un buen propósito puede ser criar a tus hijos. Un buen propósito puede ser ayudar al prójimo y hacer, pues yo qué sé, una labor social en una organización de ayuda a gente que vive en la calle, ¿no? Fundación Arrel, se me ocurre, es una muy conocida en Barcelona, o una labor en alguna ONG. Hay 1 millón de ONGs en el mundo que tratan, pues, de construir un mundo mejor. Dar fruto puede ser encontrar al artista que hay en ti, pero dar fruto también puede ser sencillamente conocerte profundamente y empezar a reconciliarte con aquello que eres, aunque no te acabe de gustar. Podría seguir porque es un tema interminable, pero bueno, dejemos esto aquí de momento. Muy bien, David, muchísimas gracias. Y bueno, es un tema que en 45 minutos apenas vamos a dar una pincelada, ¿no? De todo lo que podría extenderse. Pero bueno, como comentábamos al inicio, hay muchos conceptos, ¿no? Que tenemos que tratar de desarrollar un poquito. Tenemos apenas unos minutos antes de acabar esta parte de entrevista, pero me gustaría que nos comentaras, así a modo también reducido como en esta ocasión, cuáles son las herramientas de las que disponemos para ese desarrollo de la conciencia. Bueno, vamos a ver, para el desarrollo de la conciencia, pues disponemos de múltiples herramientas. Claro, yo creo que una y la principal, lo dice Chogyan Trungpa, lo dice el Dalai Lama, lo dice Claudio Naranjo, lo dice, qué sé yo, hasta Stanislav Grof, es la meditación. Meditar es como la base principal de la posibilidad principal de hacer el vacío en la cabeza, digamos, de parar la mente de mono loco que va dando saltos y que va pues haciendo cuchicheos sobre todas las cosas y que nos va envenenando, nos va intoxicando de 1000 asuntos a lo largo del día y no nos deja descansar. Bueno, pues la meditación hace, por ejemplo, Chogyan Trungpa, un gran lama budista tibetano que fue uno de los grandes responsables de traer el budismo tibetano a Occidente, pues dice Chogyan Trungpa que mientras meditamos no creamos karma, no creamos karma, es decir, no creamos, digamos, una energía negativa o una postura negativa que contribuya a hacer de nuestra vida algo peor de lo que ya es o del mundo algo peor de lo que ya es. Entonces, por poner una herramienta, diría que la meditación es fundamental. Ahora bien, a todo el mundo le cuesta sentarse en la postura del loto, encima acaban doliendo las rodillas o la espalda, y sentarse, pues yo que sé, media hora a meditar. Por tanto, ¿qué otras cosas podemos hacer además de la meditación sedente, la meditación sentada? Pues podemos hacer danzas sufis, danzas de los derviches giróvagos que giran y giran sin cesar y tienen una técnica para no marearse. Es muy importante saber que si haces danzas derviches no te vas a marear, porque vas a aprender cómo hacerlas, cómo empezar a rodar y cómo terminar de rodar sin marearte. Podemos hacer pues formas de meditación en movimiento, como por ejemplo el movimiento auténtico o el movimiento espontáneo. Son formas en las que tú entras en un estado meditativo con los ojos cerrados, te mueves, puedes incluso danzar, tocar a otras personas, etcétera, pero estás en un estado y en un entorno meditativo. Puedes hacer yoga. El yoga es una forma de meditación en movimiento también. Puedes hacer 1000 cosas, pero la cuestión es, haz el vacío en tu cabeza, por lo menos un rato cada cierto tiempo, porque eso te va a ayudar a vivir y te va a permitir hacer el trabajo que tienes que hacer. Tanto el trabajo profesional como el trabajo emocional, como el trabajo sagrado, el trabajo de conciencia. No sé si da tiempo para más herramientas, pero he dicho la fundamental. Otra posible herramienta para ir muy rápido es ve a algún grupo de terapia de grupo, o sea, ve a algún grupo de dinámicas de grupo, o sea, estate en comunidad y atrévete a contar lo que te pasa estando en un grupo que te acoja, que te escuche, un grupo que esté preparado para escuchar y acoger. Y también pon la oreja y escucha los dramas de los demás, los asuntos que le suceden a los demás. Eso te va a enriquecer muchísimo y va a cambiar tu vida radicalmente. Si no lo has hecho ya, seguramente muchas personas que nos estáis viendo ya lo habréis hecho y ya sabéis del valor, del potencial enorme que tienen los grupos terapéuticos. Podría decir muchas más, pero bueno, quizás con estas dos para empezar, más que suficiente.
Bueno, gracias, David. Ahí también vamos a estar resolviendo dudas y en ese momento también podrás ampliar más información o aplicar también más herramientas en ese caso. Pero bueno, ya tengo que comentarte que las primeras preguntas de la tarde las tengo ya recogidas. Ahora vamos a ir a por ellas. Pero justo antes de pasar a esa ronda de preguntas, me gustaría hablar de tus proyectos también, porque bueno, tú a día de hoy tienes tu propia escuela, ¿no? En la que enseñas, formas a gente en este camino. Así que me gustaría que nos contaras un poquito sobre este bonito proyecto. Bueno, pues bien, quiero decir, por supuesto, que primero de todo yo soy editor en Ediciones La Llave, que es una editorial dedicada a la espiritualidad, a la meditación, a la conciencia, al desarrollo de la conciencia, y que además es propiedad de la Fundación Claudio Naranjo, que organiza el famoso programa SAT, que es un ciclo, una herramienta muy potente para el crecimiento personal, para el desarrollo de la conciencia, y que a mí realmente fue lo que más me sirvió. Más allá de esto, con Giancarlo Lázaro y Carol hemos abierto una formación que se llama Máster en Desarrollo Psicoespiritual. Es una formación totalmente presencial y que reúne a algunos de los docentes, terapeutas y artistas más relevantes del panorama psicoespiritual en España y América Latina. Son personas con las que yo me he formado, he seleccionado a las personas que más me han tocado y son 10 talleres a lo largo de un año con Joan Garriga, Mireia Dardé. Este año también hemos tenido a Francisco Peñarrubia, el pionero de la Gesta, de la psicología humanista en España. Tom Heckel, consultor psíquico, Alain Vigneault, psicoterapeuta, pedagogo y clown, en fin, a gente muy, muy potente. Además de esta formación, de este máster en desarrollo psicoespiritual que comienza en octubre, tenemos otra formación que es online, que es completamente online, sobre todo porque muchas personas de América Latina y de otros lugares de España nos preguntaban si podía haber algo que se adaptara al online para estar en contacto con todo esto. Entonces, en este máster, que ya se llama Máster de Espiritualidad Contemporánea, Filosofía, Psicoterapia y Religiones del Mundo, aquí lo que planteamos es un recorrido más reflexivo. Hay algo experiencial también, pero sobre todo es un recorrido más reflexivo, más de conocimiento teórico, pero muy bien explicado. Es algo con unos profesores impresionantes. O sea, tenemos unos profesores. Bueno, primero paso un poquito al programa y luego hablo de los profesores. Tenemos, por ejemplo, para decir algo, la clase inaugural con Rupert Sheldrake, que es el autor de esta famosa teoría, esta hipótesis de los campos morfogenéticos, que es un científico con una vocación espiritual muy fuerte, famoso en todo el mundo, por supuesto, por esta teoría y por sus libros, y es alguien que nos da una charla inaugural sobre por qué la conciencia y el cerebro son dos cosas diferentes y qué implicaciones tienen. Normalmente se creía que la conciencia era un fenómeno, un epifenómeno del cerebro, producido por el cerebro. Hoy en día hay científicos muy serios que afirman que el cerebro sería algo así como un receptor de la conciencia, pero que la conciencia no está en el cerebro y no se origina en el cerebro. Entonces, nuestra conciencia, si no está en el cerebro, ¿dónde está? Si es que está en algún lugar, ¿dónde se origina? A partir de ahí pasamos a un montón de temas. Hay una aproximación a las religiones del mundo, desde las religiones del Próximo Oriente hasta las religiones de África y América Latina, budismo, taoísmo, hinduismo. Luego también hablaremos de Dios y de diosa, y también de si es necesario o no. A veces no es necesario hablar de Dios o de diosa para ser espiritual. Hablaremos de Atman y Brahman, hablaremos de qué es la fe, qué es el Tao, qué es la regulación organísmica. Hablaremos también, especularemos con si existe o no un plan divino para la humanidad. Hablaremos de Nietzsche y de la famosa muerte de Dios, según Nietzsche. Qué sé yo, un montón de temas de este tipo. Pero hablaremos también de la realidad y de su ausencia. Hablaremos de por qué hay algo en lugar de nada. Hablaremos de física cuántica, pero de una manera seria. Hablaremos de si es real la realidad. Hablaremos de Satchitananda, la famosa frase del hinduismo, ¿no?, sobre la realidad inmutable. Hablaremos de filosofía Advaita y de libre albedrío frente a destino. Hablaremos del concepto de libertad. Hablaremos de mapas y herramientas del viaje a la conciencia. Hablaremos de por qué estamos aquí, ¿no?, de la exploración del sentido de la vida. Hablaremos de cómo vivir.
descubriendo pues el tema del propósito existencial. Hablaremos de Epicuro, de Marco Aurelio, de Montaigne, del concepto del destino, del valor de la serenidad interior. Hablaremos de los grandes problemas del ego y del mundo, del materialismo espiritual, de la espiritualidad líquida, del abuso espiritual, de sectas y actitudes sectarias, de inflación mística y de cómo son las señales de una verdadera iluminación o un verdadero progreso, para no ponerlo tan grande, ¿no?, en el camino espiritual. Podría seguir, ¿eh? Hablaremos del alma, de la muerte y de los mundos sutiles, de la reencarnación, de las experiencias cercanas a la muerte, del dolor y la pérdida, del duelo. Hablaremos del yo, de la identidad y de la liberación del yo. Qué sé yo, tenemos un montón de temas en 4 meses muy intensos, que creo que van a hacer las delicias de muchos buscadores espirituales. Es realmente un máster muy, muy, muy potente. No sé si tenemos algo más de tiempo, pero si es así, hablaré un poco de los profesores. Bueno, si te parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas, David, porque estamos Bien, ahí bien, ya perfecto. justo. Si los quieres mencionar, ahí te dejo un minutito. Bueno, simplemente para quien los conozcáis, por citar a 3 o 4 de los 28 profesores, tenemos a David Doi, que es posiblemente el filósofo budista más importante del mundo. Tenemos a Agustín Paniker, director de la editorial Kairos, que además patrocina este máster. Tenemos a Joan Garriga, a Francesc Miralles, autor de Ikigai. Tenemos a Sonia Fernández Vidal, que es una científica, una doctora en física cuántica. Tenemos a Berta Meneses, a monja zen y cristiana, qué sé yo, Elías Capriles, uno de los grandes del budismo en el mundo. Podría continuar, como digo, ¿eh? Tenemos a mucha gente muy interesante en el máster. Mireia Dardé, Gaspar Hernández, Steve Taylor, autor de La Caída, qué sé yo, un montón de Bueno, gente. muchísimas gracias, David. Yo quiero recordar que tus redes sociales van a estar apareciendo en la caja de descripción desde la plataforma de YouTube, tanto en este momento en directo como también en diferido. Entonces ahí vais a poder acceder a la información, a las redes, la web y todo lo demás de David para que podáis consultar más detalles sobre la escuela y el curso que él venía a compartirnos aquí en el día de hoy, además de esta charla. Bueno, David, pues vamos muy rápido a por las preguntas. Vamos a ver si podemos dinamizar para responder el máximo posible. Desde España nos escribe Laina y nos dice cómo se puede desarrollar mejor la conciencia y la espiritualidad. Yo hago mucha meditación. Vale, Aina, ¿verdad? ¿Has dicho? Laina, Laina, vale, pues Laina, si ya haces meditación, creo que te doy 2 sugerencias. Una es algo que seguramente ya hayas hecho, que es apuntarte a un grupo terapéutico, grupo de terapia Gestalt, grupo de psicología transpersonal, de terapia corporal, lo que sea, o un grupo simplemente de debate filosófico espiritual. Y la otra posibilidad, si es que ya estás en algún grupo, es que escribas tu autobiografía. Escribe tu autobiografía, ponle detalle a la descripción de qué es lo que te ha pasado en la vida, qué es lo que te ha hecho sufrir, tus traumas, tus afectos, cuáles han sido los impedimentos que has tenido a la hora de vincularte con los demás, todo aquello que te ha hecho daño, todo aquello que ha sido un daño que le has hecho a otros, como poniendo conciencia en todo eso, pero sin juzgarlo, tratando de no juzgarlo, simplemente para tener como un histórico de cómo ha sido tu vida, ¿no? Y como para darle un valor también a todo el camino que has recorrido. Eso ayuda muchísimo. perfecto, David. Vamos a continuar desde México. María de Jesús Santiago nos escribe en la plataforma de YouTube. Me dice, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo sé si ya tengo despierta la conciencia y la espiritualidad? Gracias por este material. Pues María, es muy sencillo. Vete a pasar el fin de semana a casa de tus padres. Si el domingo por la tarde cuando te vayas no estás infartada o con un ataque de nervios, es que has avanzado bastante en el camino. Perfecto, una respuesta rápida y concisa, pero bueno, ahí bastante bien. Nos vamos ahora hasta la frontera de Colombia con Ecuador. María Cristina nos escribe desde allí en la plataforma de YouTube y nos dice, ¿considera usted que combinando el cristianismo y el budismo sin fanatismo ayuda a elevar la conciencia o se debe escoger un único camino? Pero bueno, qué pregunta tan bonita. ¿María era? No. María Cristina, sí. María Cristina, sí, pues María Cristina, una pregunta preciosa, la verdad. Yo soy, por supuesto, partidario de la integración.
y además, pues cada vez más las propias religiones están entendiendo claramente la importancia del pluralismo religioso. Quizás las que no lo entienden tan bien son algunas formas del Islam, no todas, hay algunas formas del Islam que lo entienden perfectamente, y algunas formas del llamado cristianismo carismático o pentecostalista, que se ponen demasiado en plan, yo soy la única verdad y estas cosas, y eso no sirve. Al contrario, esas ideas las carga el diablo. Entonces, sí, por supuesto, integración, cristianismo y budismo, qué bonito. Seguramente si estás en ese camino recogerás lo mejor de cada tradición y lo disfrutarás, por decirlo de alguna manera. Muy, muy, muy interesante. Gracias, David, por esa respuesta. Gracias también a María Cristina por su bonita pregunta. Continuamos desde aquí, desde España, en la plataforma de Twitch. Nos escribe Miriam Yoza y nos dice cómo elevar la energía espiritual cuando pasamos por un momento complicado a nivel emocional. Ah, bueno. ¿Cómo elevar la energía espiritual? Quizás habría también que pensar en no solo la energía espiritual, sino la física, la emocional. Eh, bueno, claro, yo quizás si estás pasando un momento complicado, sobre todo lo que te recomiendo es algo que quizás ya haces, terapia personal o terapia de grupo, también sirve. Si estás en un momento complicado de tu vida, en un momento difícil, vete a buscar un grupo, aunque sea yo que sé, de alcohólicos anónimos, que funcionan muy bien, son grupos que suelen funcionar muy bien. Quiero decir, aunque no sea una terapia arreglada, pero un grupo que te acompañe, porque somos mamíferos y necesitamos el contacto. Eso es lo primero. ¿Y cómo cuidar de tu energía? Pues tratando de alejarte un poquito de todo aquello que te intoxica, ¿no? De las relaciones que no te están ayudando, de las relaciones donde te sientes abusada. ¿Cómo estar un poco mejor? Intenta meditar. Y si puedes, escribe sobre ti, escribe lo que te esté pasando, lleva un diario sobre un diario emocional, sobre tu vida emocional, pero también, insisto, acompáñate de gente, si puedes de un profesional de la salud, de un terapeuta, y si puedes de un grupo que sepa escuchar. Buenísimo. Viajamos ahora hasta Paraguay. En esta ocasión nos escribe desde allí Roberto Caro Bello y nos dice, ¿creen que es posible hacer de la espiritualidad un camino laboral también? Por supuesto, yo de alguna manera yo lo he hecho, no tenía ninguna intención, vamos, para nada, pero lo que hago es editar libros sobre espiritualidad, sobre terapia y hago periodismo como solía hacer. Yo era sobre todo periodista cultural y periodista de viajes en periódicos convencionales, y al final pues me he dedicado pues a hacer un poco lo que hace Laura, hacer entrevistas a gente del mundo de la mística, la espiritualidad, la psicoterapia, en fin, a defender un poquito estas ideas porque me parecen saludables. También porque estamos en un momento en que el mundo tiene grandes problemas, o sea, la gran pandemia es la gran pandemia de la salud mental, de la falta de salud mental, con todo lo que eso implica y con todo lo que eso lleva aparejado de falta de justicia social también. Así que si estás pensando en vivir de todo esto, genial, yo te animo, solo que la cosa es que lo primero que necesitas es vocación de servicio, vocación de ayuda, ponerte al servicio. Y eso también hay que saber hacerlo. Entonces, fórmate si no te has formado ya, que puede que sí, fórmate como psicoterapeuta, como lo que sea, y sobre todo, la cosa es que ganar dinero en un entorno como este tiene que ser necesariamente secundario. Si no, no te van a creer, no vas a poder ayudar y no va a salir. Ujú, perfecto, David, muchísimas gracias. Pues última pregunta de la tarde. Lamentablemente el tiempo aquí es muy limitado en directo, así que yo quiero, como siempre, redireccionar a todo el mundo que no obtuvo su respuesta en directo a que vaya a la sección de comentarios posteriormente en diferido y ahí deje sus preguntas para que David pueda leeros un poquito más tarde y responderos, o también en el caso de que estéis viendo pues esa entrevista en diferido, no estéis acompañándonos justamente ahora, sino que la veáis más tarde o dentro de unos años, ¿no? Pues ahí que tengáis la opción de dejar también esas cuestiones en los comentarios. Nos despedimos con Manuel Guzmán, que nos pregunta qué tipo de meditación recomiendas para antes de ir a dormir y así desarrollar la conciencia mediante el sueño. Bueno, qué buena pregunta también. Claro, hay técnicas específicas para eso. Los tibetanos tienen muchas. Pero también hay técnicas, gente que se dedica a cultivar el sueño lúcido, con técnicas muy específicas
para despertar el sueño lúcido. Yo diría, respondiendo más ampliamente a la pregunta, que cualquier persona que quiera entrar a un estado simplemente de relajación, de calmar el estrés, puede cultivar el shamatha, que es simplemente la meditación de sentarse, respirar y no hacer nada más, ¿no? Luego está el vipassana, que es una meditación ya más analítica, más de ver cómo estás, cómo están tus emociones, es como una investigación. Y luego ya pasamos a cosas más complejas, ¿no? Las meditaciones con visualizaciones del Vajrayana de los tibetanos. Para lo que tú pides específicamente, el yoga de los sueños tibetano es algo maravilloso, solo que sería complicado describir, hablar de eso, no tenemos tiempo, pero búscalo en internet, busca el yoga tibetano de los sueños y quizás por ahí encuentras un camino. Genial, David. Bueno, hasta aquí entonces la parrilla de preguntas de la tarde. Gracias a todos. Gracias también a ti, David, por esas fabulosas respuestas. Y ahora te voy a pasar la palabra no solamente para que puedas despedirte de toda la gente que nos ve en directo, a la gente que te verá en diferido, sino también por si quieres compartirnos alguna conclusión final, algún consejo, algo que te apetezca, pues dejarnos para finalizar esta entrevista que hemos compartido. Por mi parte ha sido un verdadero placer poderte acompañar, poder conocerte y aprender de ti y ojalá que esta información sirva para muchísimas personas que estén descubriendo ese camino espiritual y vayan de la mano contigo. Bueno, Laura, pues nada, simplemente decir que ha sido un placer también, qué momento tan bonito y gracias por la oportunidad también de contar algo sobre estas ideas. Simplemente para despedirme, pues humildemente diría que citaría a Lao Tzu, digamos el gran sabio del taoísmo, que dice, conocer a los otros es sabiduría, conocerte a ti mismo es iluminación. Así que también hay que decir que a través del conocimiento de uno mismo, eso es una manera de conocer al mundo también. Y decir también, como dice Stanislav Grof, que la única revolución que puede funcionar ahora mismo en el mundo es la transformación espiritual de cada ser humano. A partir de ahí construimos o tenemos la posibilidad de construir una revolución más grande. Ojalá, porque la estamos necesitando. Así que nada, gracias por este rato y un abrazo a todo el mundo. Pues un abrazo para ti también, David, y te esperamos de vuelta siempre que quieras. Te recibiremos de brazos abiertos aquí en nuestra familia de Minda. Con estas palabras de David Barba nos vamos a despedir. Como decía al inicio, gracias por prestarnos vuestro tiempo, vuestra atención en una ocasión más. Quiero recordaros que este directo lo vais a poder disfrutar también posteriormente en diferido. No solamente lo vais a poder revisualizar, sino que también lo podéis compartir, dejarnos vuestros me gustas, cualquier cosa, cualquier interacción que hagáis hacia nosotros ayuda a que cada día seamos más y más personas aquí en este camino de la espiritualidad, como compartía David Barba y tengamos esa suerte, ¿no? De poder contar con un contenido tan amplio y tan bueno que nos enriquece tanto en nuestra vida. Nos vamos, pero en apenas unos minutitos estaremos de vuelta continuando en una tarde de información consciente. No os vayáis.